La cárcel fue para mí una etapa de desarrollo. Estaba en una celda con un tipo blanco. ¿Litera? Sí, 2 de cada lado. Una pequeña pasarela de los pies. Es Me pequeño. imagino. Oh, sí, Sí. es pequeño. Durante 45 días, él y yo estuvimos en la celda. Nadie más entró. ¿En el confinamiento solitario? Sí, sí, sí. ¿Era contención Sí, sí. compartida? Había 13 celdas en cada lado, 4 personas en cada celda. 1 hora para salir. 1 hora al día, ni siquiera era 1 hora. Teníamos 45 minutos. Nos duchábamos juntos y volvíamos Wow. a la celda. Durante 45 días hablamos mucho. Entiendo. Sin embargo, en el primer día quería darle una paliza, porque llegué a la celda y lo primero que me dijo fue: estás jugando el juego equivocado. Lo miré. Recién había tenido una pelea con 2 de mis Pensaste, compañeros. no me digas Mi que- sangre aún estaba caliente. Le dije: ¿qué? ¿De qué estás hablando? Me dijo que no quería faltarme al respeto. Algo en su tono me hizo escucharlo. No sé qué era. Ni siquiera pude describirlo. ¿Qué edad tenías en ese Tenía momento? 17. Oh, wow. Llevabas un año en prisión. Todavía seguía sintiéndome Todavía exaltado. no Sí, 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 cambiaste. exacto. Creo que esa Sí. fue la primera vez que vio a varios hombres negros en un solo lugar, porque tenía una mirada de confusión. Estaba confundido y dijo: están jugando el juego equivocado, hermano. Le dije: bueno, si estás jugando el juego correcto, ¿por qué estás aquí? Bien, bien. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué estás aquí? ¿De qué estás hablando? Pero me preguntó qué había hecho. Una de las cosas de estar en prisión es que no le dices a nadie por qué estás ahí, a menos que sea algo serio. Sí. Porque es algo raro. Le dije que fue un Como una intento de insignia de asesinato. honor. Sí, nadie iba a jugar conmigo. Pero le hice la misma pregunta a él y dijo que fue por malversación. Malversó $2.8 millones. Se quedó con 2 millones, pagó 800,000 de restitución. No le creí. Le dije que estaba mintiendo. Una cosa sobre la prisión es que siempre puedes mostrarle a alguien tu papeleo. Cuando lo vi, en blanco y negro, fue un nivel diferente de respeto para mí, porque nunca había visto $2 millones en una hoja de papel. Me dijo: por eso te digo que estás jugando el juego equivocado. Me preguntó mi condena. Le dije que 10 años. Me preguntó si alguna vez había visto $1 millón y que nunca lo vería si seguía jugando. ¿Qué juego? El de las calles, las drogas. Es un juego al que me dijo que no volviera. Me di cuenta de eso por un segundo, porque hasta ese momento de mi vida nunca había conocido a un Entiendo, traficante entiendo. exitoso. Tal vez tienen éxito por 1 año o 2, pero siempre Sí, los te atrapan. Le disparan Todo, o sí. pasa algo. Ese fue uno de esos momentos que me hizo sentir humilde. Me dijo: escucha, tienes que hacer 3 cosas. Tienes que empezar a intercambiar tiempo por dinero. Tienes que empezar a aprender cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Tienes que aprender a dar valor a las personas. No aprendí ese último hasta que comencé mi negocio. Nunca había escuchado nada como eso. Para mí fue algo grande escuchar eso. ¿Cuáles eran las 3 cosas que te dijo? Aprender cómo hacer que tu dinero trabaje para ti. Dejar de intercambiar tiempo por dinero y dar valor a las personas. Ni siquiera voy a mentir. La forma en que lo dijo con tanta convicción me hipnotizó. Me tomó por sorpresa, porque nunca antes había escuchado algo así. Empezó a explicarme cómo las personas ricas usan el dinero y cómo las calles son un juego que nunca podríamos ganar. Solo éramos peones en el La casa juego. siempre gana. Sí, eso me hizo darme cuenta. En ese momento comencé a mirar a todos a mi alrededor, incluso a mi mamá. Antes de seguir con la entrevista, si sientes que no estás viviendo tu vida de la manera más auténtica, no estás enfocado en tu propósito y no estás viviendo la vida de la que tu futuro yo estaría sumamente orgulloso, he escrito un nuevo libro llamado The Greatness Mindset y creo que te va a encantar. A través de poderosas historias, estrategias respaldadas por la ciencia y una guía paso a paso, The Greatness Mindset te ayudará a superar todos los diferentes desafíos para diseñar la vida de tus sueños y hacerlos realidad. Asegúrate de hacer clic en el enlace de abajo de la descripción para obtener tu copia hoy. Volvamos a este video. Nadie que yo conociera había ganado. Todos tuvieron buenos momentos, pero nadie ganó en realidad. Antes de irse, el hombre me dijo: tienes que aprender a hacer 3 cosas. Las personas ricas
invierten en acciones, comienzan un negocio y luego invierten en bienes raíces. Cuando mencionó las acciones, en mi mente quería hacer lo que él Sí. estaba haciendo. Si él hubiera dicho bienes raíces primero, probablemente estaría ahí. Sí. Pero comenzó con eso. Y en eso pensé primero. Fue a la prisión federal. ¿Cuánto tiempo estuvo? 18 meses. Estaba en la prisión federal. Eso fue otra cosa que me tomó por sorpresa. Con tanto dinero como 2.8 millones, creí que me iba a decir que tenía una condena de 30 o 40 años, pero eran 18 meses. Me hizo ver las cosas de un modo diferente. Me dijo, incluso si volviera, lo máximo que me podrían dar son 36 meses. Cuando salió, se quedó con los 2 millones, pagó 800,000, cumplió 18 meses, se quedó con el dinero. Y si vas a casa y vuelves a hacer lo mismo, lo máximo que te dan son 36 meses, según las pautas federales. La condena era menor que la mía y tendría más dinero que yo. Eso me dejó impactado. Aunque estaba haciendo algo ilegal. Lo que estaba haciendo Sí. era ilegal, pero era un nivel diferente. Sí, por supuesto. Por eso me dijo que estaba jugando el juego equivocado. Estabas arriesgándote a ir a 30 años de Sí, prisión, claro. mientras que él arriesgaba solo 18 meses. 18 meses. Estaba en el nivel equivocado, pero ese fue mi momento. Recuerdo que me enviaron al norte del estado, a la prisión, a la penitenciaría. A los 18 años. Sí, en la cárcel. Pasé de la prisión parroquial de Orleans a la prisión estatal de Luisiana en máxima seguridad. Recuerdo pensar en acciones. El primer libro que leí fue Padre Rico, Padre Pobre. Lo leí y me impresionó la idea de lo que era la educación financiera. Pensé, ¿por qué nadie nunca me enseñó esto? Y comencé a mirar CNBC. ¿En la cárcel? Sí, sí. La prisión es un lugar muy ¿Tenías un extraño. pequeño televisor en la sala? No, no. Teníamos una sala para pasar el día. La sala de estar tenía una televisión de 30 pulgadas. Los deportes Sí, eran lo películas. máximo. Las noticias, los deportes, el programa de The Young and the Restless, donde sale Victor Newman. A los adultos les encanta ver a Victor Newman. Yo podría ver CNBC. Recuerdo haber visto a Jim Cramer y pensé que estaba loco. Me pregunté por qué no veía personas negras en esos programas. ¿Por qué? Solo veía a Tipos tipos blancos. blancos con dinero, que no estaban arriesgando sus vidas. Estaban hablando de cifras que nunca había oído hablar antes, dinero que sabía que nunca podría ganar, vendiendo drogas o robando a alguien. Me di cuenta que estaba jugando el juego equivocado. Recuerdo haber leído Padre Rico, Padre Pobre y haber leído sobre un tipo llamado Reginald White, Reginald Lewis. Su libro era Why Should White Guys Have All the Fun. Construyó un imperio de $1 billón con capital privado. Pensé que podría jugar ese juego también. Miraba CNBC y no podía entenderlo, porque no lo podía comprender. Estaban hablando en un idioma que nunca había escuchado antes. Nunca olvidaré que estaban hablando de aranceles y lo que son. Los aranceles son impuestos que las personas u otros países pagan para venir a trabajar a los Estados Unidos. En mi mente, eso es lo que equivale a pagar reclutamiento. Digamos que vives en un barrio y yo en otro. ¿Quieres trabajar en mi barrio? Entonces te digo, Luis, tienes que pagarme algo de dinero para venir aquí. Eso es un arancel. Me dejarás en paz mientras te pague. Mientras me pagues. Eso me recordaba a las calles. Un amigo mío, Chris Kellogg, solía comprar el USA Today. Cuando estábamos en prisión solíamos contar mucho. Era un corredor de apuestas. Recuerdo que me dijo, siempre lees la sección de deportes. ¿Por qué nunca lees la sección de negocios? Siempre estás viendo CNBC, pero nadie leía la sección de negocios. Ni siquiera yo. Él dijo, bueno, estás mirando acciones. Eso es lo que debes mirar. Empecé a leer sobre eso. Cada vez que conseguía el periódico, le pagaba para que me diera la sección de negocios. Algo hizo clic en mí. Literalmente me recortó a las calles.
Para que una empresa sea excelente en el mercado de valores, debe tener un buen producto. Para que un negocio sea suficiente, tiene que tener un buen producto. Para que las compañías grandes tengan ingresos, deben tener grandes ganancias en las calles. Si puedes ser un gran operario, tengo que saber convertir mis ingresos en ganancias. Tengo que tener algo más que dinero para recargar. Para Tiene conseguir que más ser productos. dinero con el que pueda volver a subir y ganar más. Y pagar mis cuentas, sí. Tienes que aprender eso en el mercado de valores. Si una empresa tiene buenas raíces o una ventaja competitiva, puede vencer a sus defensores. Bueno, si soy un buen trabajador, si tengo Sí. un buen producto Eres como a un 7-Eleven. buen precio, en un gran Siempre está empaque y disponible. siempre estoy disponible. Eso es bueno. Siempre, ¿sabes? Me recordaba las calles porque no era diferente. Una vez que pude hacer esa conexión en mi mente, dije que podría ser el próximo Warren Buffett. Wow. Podría ser el próximo Warren Buffett. Entonces, estabas aprendiendo solo y leyendo libros durante Sí. la mayor parte de esos años. ¿O había alguien más enseñándote? ¿Fuiste Fui autodidacta? autodidacta. A nadie le interesaba eso. Todo el mundo estaba interesado en los deportes. Todo el mundo en prisión quiere volver a casa y trabajar en bienes de raíces. ¿En serio? Esa es una de las cosas de las que Robert Kiyosaki habla. Solo de bienes de raíces. Eso estaba de moda. Pensar en volver a casa y trabajar en bienes de raíces. En prisión aprendí sobre los fondos de inversión de bienes de raíces. ¿Qué es el REIT? Aprendí que podía ser dueño de la propiedad si quería. Administrar Para una administrar la propiedad, eso es los mucho. impuestos. Estaba aprendiendo mucho estudiando a Monish Pabrai, Warren Buffett, a Bill Ackman, a muchas personas diferentes. Peter Lynch. Los estudiaba y los quería entender. Joel Greenblatt. Escuchaba sus consejos. Les pedía a mis conocidos que me mandaran libros. A los de prisión les dije que les dijeran a sus conocidos que me enviaran libros. Igualmente se los iba a pagar. Leía mucho, mucho, mucho. No tenía nada más que hacer. Iba a trabajar, volvía y leía. Leías. Sentí Sí. que me consumía porque inmediatamente vi que había dos Estados Unidos diferentes. El país que conocía era donde todos a mi alrededor tenían el mismo problema. Había un hilo particular que recorría todos los barrios de Estados Unidos. Cada barrio al que fui era siempre el mismo, siempre mirando la otra parte de Estados Unidos. Y nos preguntamos cómo consiguieron eso. Me di cuenta que la razón era que tienen acceso a los diferentes tipos de información. Entonces, ¿se trata de la información o el entorno? Es una combinación de ambos. A las personas les gusta mucho hablar sobre el racismo. Si bien existe, el clasismo es un animal totalmente diferente. Es un ¿A qué te animal más refieres? grande. El clasismo es que hay un grupo de personas, sin importar su color, que tienen información diferente, familia, estatus y acceso que otras personas no tienen. No importa de qué raza, religión o No de importa. dónde seas. ¿Cómo entran las personas en esa clase? Incluso si no encajan, no se parecen o provienen de la mayoría de esa clase. Sí, Parece racismo. esa es la cosa. Aunque el racismo existe, existe en un panorama más amplio, a una escala más pequeña. Esa es mi introducción. Es entender que el clasismo dice cómo tu familia está configurada. Mira, te voy a usar como ejemplo. Tu padre dice, debes aprender a invertir, a iniciar un negocio, pero también quiero que conozcas al hijo, al hermano y a la hija de un amigo. Quiero que vayas a la escuela. Quiero que vayas a una fiesta conmigo. La información, los seguros de vida, los testamentos y la confianza se transmite. Este tipo de cosas te ayudan a tener acceso a la habitación que muchas personas No tienen acceso. nunca verán. Una habitación. ¿Me entiendes? La información es lo que cambia todo. Sí. Tenía un dicho: la educación
y la información Sí. cambian la conversación. Si cambia la conversación, puede cambiar la compensación. Si puede cambiar la compensación, puede cambiar la realización. ¿Sabes? Sí. Quería tener acceso a información, a algo simple como invertir. Cuando comencé a enseñarle a mis amigos sobre inversiones, les dije, para ser rico debes tener algo. No puedo crear riqueza si no tienes nada. Si no tienes nada, solo son consumidores. Si no posees nada y son consumidores, no les enseñas a tus hijos cómo poseer nada. Entonces, les has heredado ser un consumidor. Sí. La misma educación, información. No cambia. Y la repetición que creaste. La van a repetir Lo que ven. repiten. Si nadie lo rompe, nadie se convierte en un disruptor. Puede que alguien piense que nunca ha visto la riqueza y que probablemente no puede ser rico, que quiere vivir su vida simple comprando cosas, trabajando duro todos los días, que las pocas veces que tiene dinero es por trabajar duro para conseguirlo y necesita algún tipo de gratificación o algún alivio sin importar si puede costearlo o no. Sacrificio. ¿Para qué sacrificarse? Ya es difícil pagar las cuentas. No van a querer hacer eso. La Navidad se convierte en el día en el que las personas se quedan sin dinero por hacer compras pasivas. El dinero nunca alcanza al final del mes. Nunca. Estamos económicamente privados porque no tenemos ninguna relación con el dinero, mientras que la otra clase dice que los activos son la sangre o el oxígeno para esto. Aprenden sobre los impuestos, la importancia del seguro de vida. Puede que haya cosas que no te gusten, puede que no te caiga bien una persona, pero eso no significa que no puedas hacer negocios con ellos, porque tienen acceso a cosas que tú no. Pero donde crecí, si no te caen bien, Entiendo. te decían que los mataras, que les hicieras saber que no te agradan o que hay animosidad. Forma en que se ve el mundo, las dos formas completamente diferentes. ¿Me entiendes? Debido a eso, hasta que ese grupo de personas se expongan, todos se repetirán ese ciclo. Mientras que la otra clase de personas, si no hacen nada al respecto con lo que tienen, ¿cuál es su problema? ¿Por qué no querrían ser igual de genial? Bien. Una vez me di cuenta de eso, lo comprendí. Eso es lo que cambia el juego. Cuando supiste que te quedaba un año de prisión, ¿tenías un plan de acción? ¿Habías estado estudiando durante más de 8 años? ¿Tenías una mentalidad diferente? ¿Sabías cuáles eran tus próximos 3 movimientos? Si no tenías dinero, tenías que trabajar durante ciertos periodos para poder invertir y poseer algo, ya sean acciones, tu propia casa, bienes raíces o capital en algo. Tienes que ganar dinero para invertirlo o podrías pedirlo prestado e invertirlo, pero igual tienes que pagar. ¿Cuáles fueron los 3 movimientos después de que saliste de la cárcel? La idea era volver a casa. No voy a mentir. Pensaba que iba a ser como Warren Buffett. Inmediatamente en 2 Quería años. ser como Warren Buffett. Cuando estaba en la cárcel, te lo imaginas diferente. Nunca sabes quién eres en realidad hasta que saltas al agua. Porque tienes que recordar que fui a la cárcel a los 16. Cuando volví tenía 26. Era un hombre completamente diferente. Sí. A este punto, la mayor parte de mi vida la había pasado en prisión. Mis años de desarrollo fueron... ¿Por 6 meses o un ido año? a prisión, la rehabilitación, sí. 4,500 cuando llegué a casa. Me compré un auto. Después de que saliste los 6 meses, regresaste a casa con más de 4,000 Llegué a dólares. casa con 4,500. Pensé que era lo primero que tenía que hacer. Era conseguir un auto. Ni siquiera sabía conducir, pero tenía que tener un auto. Recuerdo que se lo conté a mi primo, que era un predicador en ese momento. Tenía una camioneta y me dijo que condujera, pero no sabía cómo. Me dijo, si no aprendes ahora, nunca aprenderás. Lo intenté en la camioneta. 2 días después me llevó a conseguir
mi licencia. Bah. La señora que me Es una tomó la locura. prueba me preguntó si no sabía conducir. Le dije que no había estado aquí por 10 años. Me dijo, te daré tu licencia. Oh, Dios mío. Es una locura. Oh, Eso no es bueno, da me miedo. dijo que me la daría Wow. y que me lo merecía. Estaba de acuerdo. Recuerdo que fui a comprar mi auto ¿Te quedaste sin y me dinero? quedé sin dinero. ¿Por qué compraste No algo que es un tenía, pasivo? compré el auto. No es un activo. Perdiste tu dinero. Pero podía moverme. No le tenía que pedir a nadie que lo hiciera Tenías más por mí. acceso y Sí, flexibilidad. podía moverme. Recuerdo que entré a la escuela, a Baton Rouge, donde aprendí a soldar y quise tener ese oficio. Cuando era más joven solía pensar, oh, era estar en la televisión, y ahora me doy cuenta, no, en realidad es conectar con la gente. Eso es lo que quiero hacer. Estás compartiendo este amor, aliento y positividad y lo que sea esa energía entre las personas.